de rendir su evaluación, la primera evaluación al terminar el módulo 4, ¿verdad? Les dejé allí algunas lecturas para poder complementar lo que se había trabajado en clase, y también pues se colgó y se habilitó ya el examen, el primer examen o el primer control de estas 4 primeras sesiones. El día de hoy nos toca ya el módulo 5, y en este módulo 5 vamos a tratar un tema bastante indispensable e importante, ¿sí? Y creo yo que es la base fundamental para las contrataciones. Me estoy refiriendo a los principios. Me preguntan, a ver, hoy Vence, al finalizar la clase coordinan con Joana cuándo se les va a habilitar, ¿está bien? Ahí está contestando Joana, dice que es que ya está habilitado y tienen una semana para poder rendir ese examen, ¿ya? Dice, chicos, ahora sí no se desconcentren con ese examen, sino más bien concentrémonos para poder iniciar esta clase. Entonces les decía que el día de hoy vamos a tocar el módulo 5. Es un módulo cuyo tema es bastante importante. Les decía, yo creo que es la base para una buena contratación. Es indispensable que todos los actores de la contratación pública los conozcamos este tema y manejemos muy bien este tema de aquí. Y estoy refiriéndome a los principios, ¿sí? Estoy refiriéndome a los principios que rigen la contratación pública. Y también vamos a hablar de aquellos otros documentos o normas que sirven también como base para ejercer o aplicar justamente la normativa de contratación pública. Su compañero por ahí me dice, ya no vamos a poder concentrarnos en la clase porque ya les hablé del examen. Olvídense del examen, al finalizar la sesión voy a absolver algunas consultas que ustedes tengan para que les pueda ser de ayuda para rendir su examen. Continuamos entonces, chicos. El tema de los principios. Les mencionaba que es un tema muy importante. ¿Por qué? ¿Qué son los principios? Probablemente todos ustedes, al haber asistido a sus diferentes universidades o institutos, debieron en algún momento tocar el tema de los principios, porque los principios son la base fundamental, los pilares de todo, en este caso, por ejemplo, de toda carrera, de toda profesión, ¿cierto? De toda persona también. En este caso, nos vamos a concentrar en los principios que rigen la norma de contrataciones públicas. Y les mencionaba, entonces, ¿cómo podemos conceptualizar a los principios? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué noción tienen ustedes de los principios? Ya, me dicen por ahí, veracidad, es un principio, sí, es un principio, pero ¿qué son los principios? Los principios son la base, son las directrices, reglas, por allí mencionan sus compañeras, perfecto, Karen, Anaí, son reglas, normas, etc. Son las bases, ¿cierto? Vuelvo a repetir, son las directrices, los pilares, lo fundamental, ¿verdad? De aquello que estamos estudiando, y en este caso, como estamos hablando de la norma de contrataciones, hablamos de la contratación pública, entonces. Son los pilares. Estas normas, estas reglas, como ustedes lo han llamado, estas bases, estos pilares, tienen diferentes funciones, ¿cierto? Una función es la de hacer que en efecto la contratación pública se realice de una manera adecuada, ¿cierto? De una manera acertada para poder cumplir los objetivos de la norma. Acuérdense que los objetivos de la norma era satisfacer el interés público, ¿cierto? Y alcanzar los objetivos planteados por la entidad. Entonces, estos principios, además de servir para que las contrataciones se realicen de una manera adecuada, también sirven para poder llenar algunos vacíos o para poder
servir de interpretación cuando nosotros analizamos un artículo. Es decir, un artículo de la norma de contrataciones. Por ejemplo, a lo largo de la norma de contrataciones, de todos sus articulados, vamos a encontrar muchas acciones, muchos artículos que regulan ciertas acciones, pero en nuestro accionar día a día en el tema de la contratación pública, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con los famosos vacíos de la norma. ¿A qué se refieren esos vacíos de la norma? Cuando nosotros no encontramos literal o textualmente qué es lo que debemos hacer. Oye, por ejemplo, para el tema de la subsanación de ofertas, la norma me señala ciertos parámetros que debo seguir para poder subsanar, pero no me establece un número de cuáles son esas posibilidades para subsanar. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como, en este caso, como miembros de un comité? Interpretar la norma, ¿cierto? Y aplicar la norma, llenando cualquier vacío con los principios. Con estos principios, con estos valores y con estas reglas. Tenemos nosotros entonces que estos principios van a servir como fuente, como base, como criterios de interpretación. Tenemos aquí en esta diapositiva, justamente, lo que estábamos conversando, que los principios van a servir como criterio de interpretación para la aplicación de la ley. Van a servir para poder integrar o solucionar los vacíos que la norma pueda tener. Y van a servir como parámetro de las actuaciones de todos aquellos que intervienen en la contratación pública. Cuando hemos visto las clases anteriores, ya hemos ido conociendo quiénes son los que intervienen en la contratación pública, ¿no es cierto? ¿Quiénes intervienen en la contratación pública? Recuerden, interviene la entidad, ¿no es cierto? Y ahí interviene el contratista. Dentro de la entidad interviene el área usuaria, el OEC, la oficina de tesorería, la oficina de presupuesto, etcétera. Todas las áreas internas de una entidad, ¿no es cierto? Entonces, estos principios sirven, el comité de selección, todos estos principios van a servir como parámetro de las actuaciones de quienes intervienen en la contratación. En algún momento, no sé si ustedes habrán escuchado hablar respecto de la famosa discrecionalidad. ¿Y qué es la discrecionalidad? La discrecionalidad es aquella facultad que tiene el funcionario para poder tomar la decisión más adecuada de acuerdo a las circunstancias en concreto, en las circunstancias que se presenten en el momento en el que va a tomar la decisión. La norma no le establece exactamente cuál debe ser su accionar, qué decisión tomar, sino es que esa discrecionalidad le permitirá, por ejemplo, decidir si resuelve el contrato o no. Le permitirá decidir si aplica o no aplica esa penalidad, ¿cierto? Le podrá, en este caso, dirigir el tema de sus actuaciones. Pero esta discrecionalidad que tienen los funcionarios, en el caso de la norma de contratación, no es una discrecionalidad absoluta. Es una discrecionalidad que tiene sus parámetros y tiene sus límites justamente en los principios que rigen la contratación pública. De tal forma que cualquier decisión que puedan tomar los funcionarios deben estar amparadas y dentro del marco de los principios que rigen la contratación. Su compañero pregunta, ¿eso no nos llevaría a cometer algún vicio por perjuicios en la interpretación? Por eso te mencionaba, no es una interpretación a un libre albedrío, ¿cierto? Es una interpretación que tiene como parámetro, ¿sí? Que tiene como parámetro los principios que rigen la contratación pública, ¿ya? En efecto, en este caso, las decisiones que tome un comité, por ejemplo, no son unas decisiones absolutas porque pueden ser impugnadas, recurridas, ya sea ante el titular de la entidad o al Tribunal de Contrataciones, dependiendo de las cuantías. Tenemos entonces,
el tema de los principios que sirven como criterios de interpretación para solucionar o integrar los vacíos y como parámetros de las actuaciones de los funcionarios, ¿ya? Me menciona su compañero Neisser, dice, discrecionalidad entiendo que puede ser no relevar información privada. No, la discrecionalidad viene a ser, en realidad, Neisser, esa facultad que tiene el funcionario para poder tomar decisiones. Esa es la discrecionalidad. Cuando la norma me permite por ejemplo, cuando el contratista presenta documentos falsos, ¿ya? Para la suscripción del contrato, y ya nos encontramos en la etapa de ejecución contractual. La norma señala que ese contrato, si la entidad así lo desea, puede declararse nulo. Ese puede es una discrecionalidad, porque no le está exigiendo una actuación a la entidad pública, sino es que le está dando una alternativa para que él, por su discrecionalidad, decida si es que va a declarar nulo o no va a declarar nulo ese contrato. Tendrá que tomar la decisión analizando los pros, analizando los contras de declarar, por ejemplo, esa nulidad. También la norma establece, por ejemplo, que cuando se llegue al 10% de las penalidades, la entidad puede resolver el contrato. Ese puede es la discrecionalidad, que tenga que decidir una u otra situación. Para ello, para tomar esa decisión, debe aplicar como parámetros los principios. O sea, no es que va a decidir, voy a declarar nulo este contrato porque el contratista no es mi amigo. No, tendrá que analizar los principios. El principio, como los vamos a analizar, el principio de eficacia, de eficiencia, etc. Aquellos principios que sean aplicables al caso en concreto. ¿Está bien? La norma de contrataciones establece 10 principios, ¿ya? Los vamos a estudiar cada uno de ellos. 10 principios, pero sin perjuicio de que puedan aplicarse otros principios generales del derecho público que puedan resultar aplicables al procedimiento de selección o al proceso de contratación pública, ¿ya? Vamos a encontrar otros principios del derecho público que también podrán ser aplicados a el tema de la contratación pública. Por ejemplo, tenemos el principio de aquel principio de presunción de veracidad. Habrán ustedes escuchado ese principio, ¿verdad? El principio de presunción de veracidad es un principio que se recoge de la Ley del Procedimiento Administrativo General, y este principio señala de que todos los documentos presentados por el administrado, así se señala en el procedimiento administrativo, deben considerarse ciertos salvo prueba en contrario. Lo mismo pasa en el procedimiento de selección. Todos los documentos que presenta un proveedor en un proceso de selección se presumen ciertos, se presumen veraces. Ese es el principio de presunción de veracidad que se está en todo caso aplicando supletoriamente de la norma de contratación. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las fiscalizaciones, etc., ¿no? Entonces habrán otros principios que podremos aplicarlos, ¿sí?, para poder tomar ciertas decisiones y para las actuaciones en el marco de la norma de contratación pública. Pues bien, vamos a ver entonces cuáles son esos principios que sirven como reglas, como interpretación y para llenar los vacíos que pueda presentar la norma. Aquí tenemos en esta diapositiva los 10 principios, ¿no es cierto? Tenemos el principio de libertad de concurrencia, principio de igualdad de trato, transparencia, publicidad, competencia, vigencia tecnológica, integridad, eficacia y eficiencia, equidad y sostenibilidad social y ambiental. Esos son los 10 principios que rigen la norma de contratación pública. Vamos a desarrollar cada uno de ellos.
Vamos a empezar con el principio de libertad de concurrencia. ¿Qué es lo que señala textualmente la norma respecto a este principio de libertad de concurrencia? La norma establece que las entidades deben, cuando menciona esa palabra debe, por ejemplo, no es algo facultativo, es algo imperativo, es una obligación. Las entidades deben promover el libre acceso y la participación de los proveedores en los procedimientos de selección o de contratación, debiendo evitarse exigencias o formalidades innecesarias y costosas, ¿ya? Y se encuentra además prohibida la adopción de prácticas que afecten o limiten o restrinjan la libertad de concurrencia de los proveedores. Entonces, tenemos aquí un ámbito de aplicación, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objetivo de este principio? Si nosotros decimos que la entidad debe procurar y asegurar la participación de la mayor cantidad de proveedores posibles, estamos hablando de una pluralidad, de una concurrencia. ¿Cuál es el objetivo de la norma? Que en un procedimiento de selección hayan tantos participantes como sea posible. Recuerdo haber visto, por ejemplo, algunos procedimientos de selección donde solamente se inscribían 2 o 3 proveedores. Y esto es, ¿cierto? Sin embargo, también he podido observar otros procedimientos de selección donde se han registrado más de 15 o 20 proveedores. Quiere decir que en este caso la entidad habría cumplido también con su deber del principio de libertad de concurrencia, porque ha tenido como objeto asegurar la participación del mayor número de proveedores para participar. Tampoco quiere decir que si en un procedimiento de selección hay un solo postor o 2 postores, las bases no sean correctas, ¿no? Tampoco quiero mencionar eso. ¿Cuándo se aplica este principio? Este principio se aplica cuando la entidad define los requerimientos y el método, por ejemplo, de evaluación o las condiciones que se establezcan en las bases. También cuando la entidad va a interpretar y va, en este caso, a aclarar el procedimiento de selección y, en este caso, poder también resolver las controversias, ¿ya? Este principio de congruencia, entonces, perdón, principio de concurrencia, como resumen podemos decir que lo que busca es que, para reformularlo como una pregunta, ¿qué es lo que busca la entidad? ¿Cuál es su objetivo? ¿Que haya un solo proveedor o que existan varios proveedores interesados en participar en su procedimiento de selección? ¿Cómo podemos obtener mejores productos? ¿Cómo podemos obtener mejores propuestas? Exactamente, cuando hay varios proveedores, ¿verdad? Porque allí en la variedad yo voy a poder escoger, ¿no es cierto? A mayor amplitud, como menciona su compañero Aldo, los precios del mercado también van a ser mejores. Claro, porque hay concurrencia, ¿cierto? Que tiene que ver con otro principio que es la competencia, ¿cierto? Muy bien, entonces lo que le interesa es a la entidad tener un mayor número de probabilidades para poder escoger al mejor postor, ¿ya? ¿Y qué es lo que le establece la norma? Oye, entidad, por si acaso, evita, ¿ya? Es lo que le dice, evita colocar en tus bases, en tus documentos del procedimiento de selección, exigencias y formalidades costosas e innecesarias, ¿ya? Que lo único que va a hacer es restringir la concurrencia. Y, por ejemplo, vamos a citar el siguiente caso. ¿Qué pasaría si todos nosotros en esta clase, a ver, yo soy abogada, así es que el ejemplo va a ser como abogados, ¿no? Una entidad pública X está convocando un procedimiento de selección y establece dentro de sus documentos de presentación obligatoria para la presentación de la oferta que para esto que el objeto de la convocatoria es la contratación de un abogado especialista, vamos a llamarlo así, especialista en contratación pública, ¿ok? Y le pide como requisito le pide
en estas bases la constancia de habilidad del colegio profesional respectivo. Resulta que todos nosotros somos abogados y queremos participar en este procedimiento de selección, pero nos encontramos con un pequeño detalle. Como todos nosotros, nuestra experiencia ha sido en el área logística, hace años que no estamos al día en nuestros pagos en el colegio de abogados, porque realmente no ejercemos la función, digamos, de defensa libre para poder, porque no somos litigantes, como dice Neisser, no ejercemos la profesión de manera libre y por lo tanto no es necesario tener esta habilidad, porque esa habilidad únicamente se requiere para poder litigar, ¿no es cierto? Para poder presentar escritos, para poder apersonarse a los juzgados, etc. Y como en la labor logística no se realiza esa función, nunca nos ha interesado, por ejemplo, estar al día en nuestros pagos en el colegio de abogados. Sin embargo, la entidad solicita como documento de presentación obligatoria esa constancia de habilidad. La pregunta sería, ¿quiénes van a ganar ese procedimiento de selección? ¿Todos nosotros o solamente uno? Solamente uno, ¿verdad? Solamente uno, correcto. Imagínense que a todos nos pidan irnos a cancelar nuestra constancia de habilidad. Tendríamos que ir todos a hacer ese trámite. Y de repente por allí, de repente su compañera María Isabel es una excelente profesional que tiene una experiencia muy buena, pero que no tiene o no dispone pues en ese momento de un dinero para ir a pagar la constancia de habilidad, porque además no tiene la seguridad de que ella va a ganar. Entonces de repente dice, es que mejor no participo, pues porque ¿para qué voy a pagar si no sé si voy a ganar? Eso puede hacer que la competencia se limite, la concurrencia se limite, se restrinja, porque entonces ya no voy a querer participar, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, allí estaríamos atentando contra el principio de libre concurrencia porque se estaría de repente disponiendo condiciones, exigencias innecesarias, formalidades innecesarias, ¿cierto? Sería diferente si es que la entidad dijese el que gane, aquel postor que luego de la evaluación resulte ganador, deberá presentarme su constancia de habilitación. Esa es otra cosa, ¿no es cierto? Muy bien. Aquí me dicen, sí, exactamente, Belli menciona, ¿no? La habilidad en su documento que se solicita para la ejecución de servicio a la firma contrato. Por supuesto, y eso es lo que estamos explicando, ¿cierto? Que por eso es que no se puede consignar dentro de las bases ese requisito porque es un requisito innecesario, una exigencia o una formalidad innecesaria y que además es costosa y que nos va a nosotros a hacer pensar en la posibilidad de participar o no en ese procedimiento de selección y por lo tanto va a poner en riesgo la concurrencia. ¿Ya? Muy bien. Quedó claro entonces el principio de libertad de concurrencia, ¿no es cierto? Que a la entidad lo que le interesa es la mayor pluralidad de postores posibles, correcto. Entonces, para ello yo tengo que proporcionar unas bases claras, unas bases que permitan la participación y la concurrencia de diferentes postores y proveedores. Tenemos otro principio. Tenemos el principio de la eficiencia y la eficacia. Esos son que anteriormente en la norma de contrataciones estos principios se trabajaban de manera separada. Sin embargo, en la ley 3022.5, la norma ya unifica esto, la eficacia y la eficiencia, dándonos a entender, pues, que de nada sirve, digamos, que yo consiga los bienes, pero que esos bienes no sean eficientes. Es decir, cumpla con el objetivo, adquirir los bienes, pero sin embargo no sea eficiente. Por eso es que la norma establece que este principio de eficacia y de eficiencia debe abarcar aspectos relacionados a la calidad del bien o a la calidad del servicio o a la calidad de la obra, además también al precio, que debe ser un precio adecuado, y que además esta contratación de ese bien o servicio que se adquirió con la mejor calidad y al mejor precio, además cumple con los fines y con las metas y objetivos que se ha trazado en la entidad. Es decir, una efectiva y oportuna satisfacción del interés público. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere el principio de eficacia y eficiencia.
Lo que señala textualmente la norma es que el proceso de contratación, las decisiones que se adopten ya en la ejecución deben orientarse ¿a qué? Al cumplimiento de fines y metas y objetivos de la entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una, acuérdense, repercusión positiva en la vida de los ciudadanos o de las personas, así como el interés público bajo condiciones de calidad, de precio, ¿verdad? Y el mejor uso de los recursos públicos. Es decir, tiene que ser eficiente y tiene que ser eficaz. Las decisiones que todos los funcionarios tomen en el proceso de selección, en la contratación pública, deben estar orientadas a esto. Oye, un ratito, voy a comprar bienes, pero esos bienes tienen que ser los mejores, tienen que ser también el mejor precio, no me dice el precio más barato, me dice el mejor precio o el precio adecuado, y que además con esa contratación yo asegure el cumplimiento de los fines y objetivos y metas de la entidad, ¿correcto? Muy bien, por aquí sus compañeros mencionan cumplimiento, exactamente, Aldo, cumplimiento en todos los aspectos, eficiente y eficaz. He cumplido dentro de los plazos, he cumplido con comprar, por ejemplo, los uniformes que los necesito. Yo les puse un ejemplo, si me siguen en clases anteriores, van a recordar de qué estaba hablando. El ejemplo de los uniformes para el aniversario. Eficiencia. Cumplí con adquirirlos para el 28 de julio, que era mi desfile. Eficacia. Esos uniformes fueron los mejores en tiempo oportuno, me costaron a un precio adecuado y me ha permitido cumplir mis objetivos y mis metas. ¿Correcto? Así es. Así es, ¿no? Si Neisser se acuerda porque me dicen, no, son eficientes porque llegaron en diciembre, ¿no es cierto? Pero si los compro para la fecha exacta, en este caso sí, ¿no es cierto? Así es. Eficiente es menor tiempo y menor costo. Así es, muy bien. ¿Está bien, Cristian? Sí, la eficiencia. Su compañero Cristian dice, eficiente es mejor tiempo y menor costo. En la contratación pública no hablamos de mejor costo. Por eso hablamos, en el tema de la contratación pública les mencionaba, y cuando hemos hablado de la finalidad pública, hablábamos de maximizar el valor de los recursos públicos, ¿cierto? Entonces hablamos de un precio adecuado, no del más barato. Así es, calidad, precio y entrega oportuna. Eso es en relación al principio de eficiencia y eficacia. Muy bien. Avanzamos entonces y tenemos el principio de publicidad. Este principio de publicidad se refiere a que el proceso de contratación, todo el proceso de contratación, debe ser objeto de publicidad y difusión. ¿Y dónde se difunde? A través de la plataforma del SEACE, ¿cierto? Y de la plataforma del OCE. ¿Para qué se difunde? ¿Cuál es la finalidad de difundir todo el procedimiento de selección? Se difunde para poder promover la libre concurrencia y además una competencia efectiva, facilitando además la supervisión y el control de las contrataciones, ¿verdad? Porque si nosotros cumplimos con este principio de publicidad, vamos a permitir que a nivel nacional todos los participantes que estén interesados y que cumplan con los requisitos puedan participar en ese procedimiento de selección. Va a haber más posibilidades de que los proveedores accedan a la información a través del principio de publicidad. Y además, este principio de publicidad me va a servir para la supervisión. ¿De quién? Del OCE, por ejemplo. También podría ser para la supervisión de la Contraloría General de la República. Y además para la supervisión que nosotros como ciudadanos podemos hacer de los recursos también. Recuerden que nosotros también somos interesados en cómo se manejan los fondos y los recursos públicos. Podemos hacer denuncias, podemos pedir información, etcétera, ¿cierto? Ese entonces es el principio de publicidad. Lucy,
No de transparencia. Tiene que ver con el principio de transparencia, pero la norma de contrataciones los separa. El principio de publicidad y el principio de transparencia. El principio de transparencia tiene que ver con la claridad de la información. Nos vamos a adelantar para poder aclararle a Lucy. La transparencia tiene que ver con la claridad de la información. ¿Qué es lo que menciona el principio de transparencia en la norma de contrataciones? Que las entidades deben proporcionar información clara y coherente, con el fin de que puedan ser entendidos por todos. Es decir, no puede ser posible que una entidad publique un procedimiento de selección con un término de referencia que solamente lo entiende el que lo redactó, porque yo no sé si al final quieren cuadrado, círculo o no sé qué forma. Entonces, eso es la transparencia. A eso se refiere el principio de transparencia. Información clara e información coherente que pueda ser comprendida por todos los proveedores. A eso se refiere entonces el principio de transparencia. ¿Correcto, Lucy? Muy bien. Aldo menciona, también ese principio puede ser aplicado en el portal de entidad. Claro, exactamente. También se puede aplicar el principio de publicidad. La regla es que se realice a través de la plataforma del SEACE, sin perjuicio de que se puedan utilizar las plataformas del OCE o las plataformas de la misma entidad, ¿no es cierto? O cualquier otro medio de poder difundir, porque el tema de la publicidad tiene que ver con difundir la contratación, todo el procedimiento de selección. Muy bien, ambos a la vez mencionarlo, así es. Muy bien, ese es entonces el principio de publicidad. Debemos publicar todo. ¿Y qué es lo que se publica regresando al principio de publicidad? ¿Qué es lo que publicamos en el proceso de contratación? En la plataforma del SEACE. Publicamos todo. Publicamos las bases, publicamos las consultas, la absolución, la integración de bases, el otorgamiento, el contrato, ¿qué más? Los adicionales. Antes, y como su compañera menciona, actos preparatorios, difundimos quién es el comité, difundimos cuál es el resumen ejecutivo, etc. ¿Cierto? El monto también, a ver, en cuanto al monto, recordemos que ahora trabajamos con valor estimado y no con valor referencial. Sin embargo, el monto sí se ingresa en la plataforma del SEACE, pero no es publicado. ¿Ya? No lo podemos visualizar sino hasta que se otorgue la buena pro, ¿ya? Porque recordemos que actualmente, al menos en el caso de bienes y servicios, tenemos, así es, para el caso de bienes y servicios tenemos el valor estimado, y para el caso de obras y consultorías tenemos el valor referencial. ¿Cuáles son las diferencias? El valor estimado nadie lo conoce, el valor referencial es de público conocimiento, ¿ya? Les adelanto nada más porque luego vamos a ver en los módulos siguientes, pero ese es el valor, esa es la diferencia esencial. El valor referencial, todos lo conocen. Yo publico mi procedimiento de selección y coloco mi valor referencial y todos pueden ver cuál es mi valor referencial. Mi valor estimado no lo conoce nadie, sino hasta que los postores han lanzado su oferta y hay un ganador de la buena pro. En ese momento recién se conoce cuál es el monto del valor estimado, ¿ya? Así es. Muy bien. Cristian me dice, entonces, ¿se puede enviar valor referencial? ¿Cómo así, Cristian? No entiendo tu consulta. Acuérdense que el valor referencial solamente sería para el caso de ejecución de obras y consultorías de obras. Y en el caso de bienes y servicios tenemos el valor estimado. Bueno, avanzamos entonces. El principio de transparencia. Ya lo mencionamos a propósito de la consulta que nos hizo su compañera Lucy, me parece que fue, ¿no es cierto? El principio de transparencia tiene que ver con la calidad, ¿no es cierto? Con la claridad y coherencia de la información, ¿no es cierto? Este principio de transparencia es un agregado al principio del que acabamos de hablar, de la publicidad, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, el principio de la transparencia también podemos lograrlo a través de la prepublicación de las bases, que es algo opcional, con la claridad y la objetividad que nosotros como entidades o como titulares de un comité
consignemos en los factores de evaluación y además en el acceso al expediente de contratación. Así es, transparencia. Su compañera Dulce María dice, ¿no? Su mismo nombre lo dice, actúa con transparencia, es transparente, es claro, es coherente, ¿no? Les mencionaba, hay algunas entidades que han publicado un procedimiento con el TDR que solamente lo entiende para quién va dirigido, ¿no? Porque los demás se matan haciendo consultas y observaciones y nunca entienden realmente qué es lo que quiso. Y de pronto aparece un postor que él sí sabía todo lo que la entidad quería, ¿cierto? Estos principios justamente buscan que la contratación sea una contratación transparente, una contratación coherente e idónea. Bien, avancemos. Tenemos el principio. Tenemos el principio de competencia. ¿Qué es lo que señala este principio de competencia? Que los procedimientos de selección deben incluir disposiciones que permitan establecer el interés, condiciones de competencia efectiva y además obtener la propuesta. Este principio que ya conversamos, ¿cuál principio sería? ¿Cuál principio sería que se complementa con este principio de competencia? Con el de la libre concurrencia, ¿cierto? Que ya hemos visto, con el de la libertad de concurrencia. Porque estamos hablando que cuando hay libertad de concurrencia, va a permitir que exista una competencia efectiva. ¿Cuándo hay competencia efectiva? Cuando hay pluralidad de postores, cuando cada uno me va a ofrecer tal vez un bien con mejores características a menores precios y habrán otros postores que me harán una competencia efectiva de tal forma que la entidad pueda escoger la propuesta más ventajosa. ¿Ya? Muy bien. Y en este principio, la norma señala que están prohibidas las prácticas que restrinjan o afecten la competencia, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuál podría ser una práctica que restrinja o afecte la competencia? De pronto yo digo, necesito contratar ingenieros para que participen como supervisor de obra. Y como requisito de calificación, yo como entidad voy a pedir que los ingenieros sean solamente titulados y egresados de la universidad. ¿Cuál es esa universidad de Piura, la que ustedes tienen muy renombrada? La U. Ya me dijeron todas, ¿no? Hay otra, hay una privada, la Universidad de Piura. Ya, claro, ¿no? Entonces imagínense que solamente digan, solo quiero que sean egresados de la UPN. Solamente los egresados de la UPN pueden participar. Ese principio ese requerimiento estaría atentando contra el principio de competencia, porque no puedo restringir o afectar la competencia. La competencia tiene que ser libre, exactamente. De lo contrario, estaría direccionado el procedimiento de selección, ¿cierto? Por eso es que el principio de competencia nos exige que no hayan prácticas que restrinjan o afecten la competencia, porque le estaríamos limitando. Y lo que quiere la norma, en congruencia con el principio de libre concurrencia, es que exista una pluralidad de postores, pero que esos postores también sean de la mejor calidad, ¿cierto? Y que pueda existir una competencia efectiva para obtener la propuesta más ventajosa. Ese es el principio de competencia. Tenemos el principio de vigencia tecnológica. El principio de vigencia tecnológica, ¿qué es lo que establece la norma? Que las entidades públicas señalan, ¿no? Que cuando nosotros como entidades públicas adquiramos bienes, ¿correcto? O servicios, u obras, etcétera, estos bienes, estos servicios y estas obras deben reunir las condiciones de calidad, ¿sí? Y modernidad tecnológicas necesarias para cumplir con efectividad la finalidad
pública, ¿ya? Para los que han sido adquiridos. Y que además tengan una duración por un tiempo previsible. Y esto es interesante. Y que pueda ser posible la adecuación, integración o repotenciación con el avance tecnológico. Es decir, en pocas palabras y de manera reducida, que no debemos adquirir productos, ya sean bienes o servicios o en el caso de obras, obsoletos, que simplemente satisfagan en un momento lo que estoy contratando, pero que sin embargo no puedan ser adaptables. Por ejemplo, me dice su compañera Lucy, ¿no? A ver, ¿qué ejemplo te podría poner? Nosotros queremos comprar computadoras. Ya, primero vamos a empezar con bienes y luego tocamos el ejemplo de su compañero Aldo, que está poniendo por ahí un ejemplo con maquinarias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de computadoras. Nosotros vamos a comprar computadoras y sabemos que, por ejemplo, vamos a colocarnos en un tiempo en el que las computadoras venían sin cámara, ¿ya? Sin esta camarita anteriormente, ¿no? Entonces, imagínense que nosotros compremos productos que no puedan ser repotenciados, que ya va a pasar su periodo de vigencia y que luego no van a funcionar así yo quiera adaptarles una cámara, no va a ser posible adecuar, ¿cierto? O de repente yo quiera adecuarle un lector de memoria y no sea posible adecuarle ese lector de memoria. Tienen que ser entonces productos que puedan ser adecuados o integrarse o repotenciarse con el avance tecnológico, ¿no? Pues es muy importante, sobre todo, creo yo que tiene que ver con los productos que tienen vigencia tecnológica. Lo mismo pasaría en una obra donde, por ejemplo, se incluya, vamos a imaginar que construyen un hospital, ¿no es cierto? O un hospital, y en este caso, en el hospital, el contratista coloca algunos tomógrafos, pero que son unos tomógrafos demasiado antiguos. Los puedo conseguir a un precio barato, sí, pero son antiguos. De repente se me logra una pieza y ya no voy a poder repotenciarlo, ya no voy a poder utilizarlo. A eso se refiere. Para eso están los TDRs. Claro, por eso es que este principio señala que las entidades deben comprar de acuerdo al principio de vigencia tecnológica. Mira, les pongo un ejemplo, ¿ya? La entidad dice, yo voy a comprar, necesito comprar audífonos, esos audífonos para hacer cierto trabajo. Y empieza a hacer su estudio de mercado. Empieza a hacer su estudio de mercado y de pronto los proveedores le dicen, oye, por si acaso, esos audífonos ya no hay, o sea, habrá pues un último stock en el mercado porque ya no están siendo fabricados, ¿ah? Porque es una tecnología ya pasada. Lo que pasó con estos televisores, ¿no? Los LED o los HD, etcétera, ¿no? Hay un tiempo de vigencia. Los productos luego ya no sirven, son obsoletos, por eso deben comprarse, en este caso, productos que puedan ser adecuados o repotenciarse con el avance tecnológico. A eso se refiere, ¿ya? Si hay tiempo aproximado que tiene que regir la vigencia tecnológica, no. Recordemos que estos principios sirven de base, de parámetros, pero no. Finalmente será la entidad la única responsable de la decisión que tome. Y su compañero Jorge menciona algo muy cierto, pero eso sería más oneroso. Claro, debe encontrarse un adecuado equilibrio, porque tampoco, vamos a imaginar, si nosotros necesitamos unas computadoras básicas, por el hecho de un tema de la vigencia tecnológica, no vamos a comprar unas computadoras de alta tecnología cuando no lo necesitamos, ¿verdad? Pero sí tenemos que analizar el tema de la duración, el tema de que puedan ser repotenciadas, etc. ¿Ya? Así es. Aquí dice, su compañero Alberto menciona lo siguiente, ¿no? En este ejemplo prevalece la eficiencia antes que la eficacia, por eso no importa el precio, ¿no? Vida útil, menciona su compañero Fernando, y Carolina también menciona que sea acorde a las necesidades. Correcto, que sea acorde a las necesidades, pero que no compremos bienes obsoletos, ¿ya? O sea, no significa que, como el ejemplo que les ponía, pues, ¿no? Imagínense que se construye un hospital cuyo objetivo sea que este hospital sea de última generación para atender casos complejos de toda la región norte. Y sin embargo, pedimos que se equipe
con un equipamiento médico, por ejemplo, un tomógrafo, o aquella máquina para hacer las resonancias magnéticas, y compramos un equipo obsoleto, un equipo antiguo, pues de los años, que lo vamos a encontrar barato, pero que en este caso no va a servir para el objetivo de la contratación, porque estamos queriendo ser el hospital líder de la región, en punta de tecnología, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Ya? A esto tiene que ver el tema de la vigencia tecnológica. Lo barato al final sale caro, por supuesto, ¿cierto? Y hay que ver aquí el tema de la vigencia tecnológica. Esto es entonces el principio de vigencia tecnológica. Tenemos este principio de igualdad de trato. El principio de igualdad de trato menciona, la norma establece literalmente que no se deben tratar igual a situaciones distintas y que no se debe tratar de manera distinta a situaciones iguales, ¿ya? Acordémonos que este principio de igualdad, yo siempre tengo por allí mis opiniones, ¿no? Respecto, la igualdad no significa que tratemos a todos bajo la misma condición, ¿ah? Sino que este principio requiere que ante situaciones iguales se trate igual a todos, ¿sí? Y que ante situaciones que sean distintas no podamos tratarlos igual. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo digo, para tratarlos a todos igual, en este proceso de selección, nadie va a tener la oportunidad de subsanar. Principio de igualdad, pues. Estoy tratando a todos por igual. Nadie subsana. Los estoy tratando a todos con el mismo rigor. Nadie va a subsanar. ¿A eso se referirá el principio de igualdad? ¿Qué dicen ustedes? Yo digo, este es mi proceso de selección y por una norma de igualdad, nadie va a tener el derecho a subsanar las ofertas. ¿Será eso la igualdad? No, no, chicos, no nos confundamos. Yo tendría que ver la situación. Oye, un ratito, tú acabas de decir que no vas a dejar que nadie subsane. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, Alberto tiene un error en cuanto a la foliación? No ha foliado todos los documentos de su oferta. En cambio, Cristian ha presentado su oferta económica con errores. Pero como los dos tienen errores, ninguno subsana porque yo estoy diciendo que por el principio de igualdad nadie va a subsanar. Entonces, así no funciona el principio de igualdad. Oye, un ratito. Vamos a ver si las situaciones son iguales. En el caso de Cristian, o en el caso de su compañero, Cristian me parece que utilicé como ejemplo, ¿no? En el caso de su compañero Cristian, su error es un error subsanable porque no es un error formal, no es un error que pueda alterar la esencia de su oferta, solamente se ha equivocado en la numeración o en la foliación. Y el caso de su otro compañero es el mismo porque él se ha equivocado en la oferta económica, no un ratito. La oferta económica no puede ser subsanada. Entonces, no podemos tratarlos en este caso igual porque no son situaciones iguales. Tenemos que evaluar la situación y ante situaciones iguales debemos tener un trato igual. Ante situaciones distintas deberemos tomar decisiones distintas. A eso se refiere este principio de igualdad, ¿correcto? Así es. Perfecto, Belli. La foliación no altera el objeto de la contratación. En cambio, el tema de la oferta económica sí, porque la norma señala que no se puede subsanar el tema económico, ¿cierto? Por aquí su compañera me pregunta, ¿qué es el RTM? El RTM significa los requisitos técnicos mínimos. Es un concepto que lo hemos traído de la norma anterior, ¿ya? Nosotros antes hablábamos de los requerimientos técnicos mínimos, ¿no? El requerimiento técnico mínimo tiene que ver con aquellas condiciones mínimas que tú le pides a algún objeto. Por ejemplo, si yo te digo, quiero una computadora, quiero adquirir computadoras, ¿cuál será el requerimiento técnico mínimo? A un ratito, el requerimiento técnico
mínimo es que sea de 21 pulgadas, es que sea de color negro, etc. Son las características, ¿correcto? Mínimas. Pueden mejorar, ¿eh? Pero el RTM es lo mínimo que se debe cumplir. A eso se refiere con el requerimiento técnico, el requisito técnico, requerimiento técnico mínimo. ¿Correcto? ¿Estás de acuerdo, Aldo? Muy bien. Entonces tenemos el requerimiento técnico mínimo, ¿no es cierto? Muy bien, entonces creo que nos ha quedado claro el tema del principio de igualdad, ¿no es cierto? Entonces, que la norma también prohíbe el trato discriminatorio, manifiesto o encubierto. Otra situación, por ejemplo, donde podemos aplicar el principio de igualdad de trato sería, bueno, esto ya no pasa, ¿no? Pero anteriormente, cuando las ofertas se presentaban, cuando las ofertas se presentaban de manera presencial, habían algunos postores que llegaban a la entidad y no cerraban sus sobres y el sobre debía ser presentado cerrado. Llegaban y por casualidad o por buena suerte conocían a la persona que estaba allí de secretaria técnica, qué sé yo. Uy, ¿sabes qué? Préstame goma y un sobre para poder cerrar mi oferta. Y la señorita, acá está el sobre y la goma para que puedas cerrar tu oferta. Sin embargo, venía otro postor para lo mismo, pero como no era su amigo, como no lo conocía, simplemente no le daba el mismo trato. Allí, por ejemplo, las situaciones son iguales porque son ambos postores y están participando y merecen el mismo trato, ¿ya? Entonces recordemos siempre cuáles son los pilares de este principio de igualdad de trato. Su compañero John menciona, si una entidad infringe algún principio, ¿qué hacer? Bueno, acuérdense que nosotros como proveedores del Estado tenemos la oportunidad de cuestionar las actuaciones de la entidad primero a través de la presentación de consultas y observaciones, ¿ya? Consultas y observaciones. Y les adelanto un poquito, ¿no? ¿Cuándo se presenta una consulta y cuándo se presenta una observación? Una consulta se presenta cuando yo como participante no tengo claro alguna situación. Por ejemplo, me dicen que los bienes deben entregarse en el almacén de la entidad. Sin embargo, la entidad tiene dos almacenes, el almacén central y el almacén que está en otra sede. Especifíqueme, por favor, señores miembros del comité, dónde voy a presentar los bienes. Eso es una consulta. ¿Y cuál es una observación? La observación tiene que ver con la transgresión a la norma. Allí está la transgresión, por ejemplo, de los principios. Y nosotros podríamos observar, por ejemplo, señores miembros del comité, ustedes en sus bases están solicitando que presente mi constancia de habilidad en el Colegio Profesional de Abogados. Ese documento que ustedes están pidiendo atenta contra el principio de libre concurrencia y de competencia. Por lo tanto, solicito a ustedes que eliminen ese requisito por estar transgrediendo a la norma. Eso es una observación. Entonces, a respuesta a la pregunta que hacía su compañero John, ¿qué hago cuando yo veo que una entidad está incumpliendo con estos principios? Lo que hago es impugnar, ¿cierto? En el ejemplo que les he puesto, estoy observando a través de mi pliego de consultas y observaciones el incumplimiento o la transgresión a estos principios. En el caso, por ejemplo, del principio de igualdad de trato, si yo como proveedor veo que ha habido una actitud de esas en la igualdad de trato, por ejemplo, que el comité dijo nadie va a subsanar y no nos permitió subsanar a nadie, lo que podría hacer será impugnar el otorgamiento de la buena pro y mencionar que ha habido una transgresión al principio de igualdad de trato porque no se nos ha permitido subsanar aquellos postores que teníamos errores subsanables, ¿correcto? Eso es lo que me corresponde hacer entonces John, ¿verdad? John, correcto. Impugnar ante el OCE, ¿en qué etapa? A ver, recordemos que las consultas y observaciones no son propiamente una impugnación, pero sí son un pedido de aclaración de las bases. Las consultas y observaciones se presentan a la entidad, pero cuando la entidad no satisface lo que el postor está preguntando o está consultando o está observando,
El postor puede solicitar la elevación de observaciones del pliego de consultas y observaciones emitidos por la entidad. Es decir, le voy a pedir al OCE que el OCE revise las respuestas que me ha dado la entidad porque yo no las encuentro conformes. Es una forma, entre comillas, no es una impugnación, pero es una forma de acceder al OCE para que el OCE pueda revisar estas consultas y observaciones. Solamente puede suceder en el caso de licitaciones y concursos públicos, no en el caso de los demás procedimientos de selección. Y la impugnación del otorgamiento de la buena pro, que es diferente a la presentación de consultas y observaciones, puede recurrirse ante el Tribunal de Contrataciones, que es el OCE, o la entidad dependiendo de la cuantía. Vamos a verlo más adelante para no estar tocando estos temas ahora, ¿ya? Su compañera menciona, dice, y eso traba todo el proceso. Jorge, en cierta parte, aunque ahora sí ha reducido bastante, porque anteriormente, sí, pero lo retrasa menos, ¿ah? Porque antes, ¿qué es lo que pasaba? El postor presentaba consultas y observaciones y la entidad contestaba. Una vez que la entidad contestaba, el postor tenía 3 días para solicitar la elevación de observaciones al OCE. Elevaba al OCE. El OCE tenía 7 días para poder emitir su pronunciamiento. Emitía su pronunciamiento y decía, señores entidad, por favor, háganle caso al postor porque el postor tiene razón. Quiten eso de sus bases, integren sus bases. Y lo que hacía la entidad era integrar como quería. En otras palabras, no le hacía caso a la entidad. ¿Qué es lo que pasaba? El postor tenía que presentar una denuncia por incorrecta integración de bases. Y el OCE nuevamente tenía que revisar y declarar nulo el proceso y retrotraer el procedimiento a la etapa de integración de bases. Y allí sí se perdía mucho más tiempo. Ahora las cosas han cambiado un poco porque la entidad, una vez que ha publicado su pliego de consultas, también debe de manera paralela publicar de una vez las bases integradas, de forma tal que si el postor no está de acuerdo con esas bases integradas, podrá elevarlo al OCE y el OCE emitirá no solamente el pronunciamiento, sino que además va a emitir las bases integradas definitivas. Con eso entonces ya no significa que la entidad tenga otra vez la opción de poder modificar las bases, porque ya el OCE será quien publique esas bases integradas definitivas. ¿Ya? Neisser dice, si lo declara nula no regresa como se dice a foja cero, no. No necesariamente, Neisser, la nulidad es una figura jurídica que la vamos a analizar más adelante, pero señala la norma que en el caso de la nulidad lo que se debe hacer es verificar en qué etapa se produjo el vicio y debe retrotraerse el procedimiento a la etapa inmediatamente anterior a la que se produjo. Por ejemplo, si nosotros detectamos que el vicio se produjo al momento de integrar las bases, deberemos retrotraer a la etapa inmediatamente anterior. Si nosotros decimos no, el vicio se produjo cuando se registraron los participantes, correcto, entonces vamos a retrotraer a la etapa inmediatamente anterior, no necesariamente a foja cero, salvo que el error sea en los RT, en la especificación técnica o en el término de referencia, y en ese caso sí tengamos que volver a foja cero porque tendrán que volver a rehacer esa especificación técnica o ese término de referencia. ¿Ya? Correcto. Muy bien. Alonso pregunta, ¿y en adjudicación simplificada estamos desamparados? No tanto así, porque también podemos presentar consultas y observaciones, pero solamente la entidad las va a absolver, ¿no? Ya no el OCE, ¿sí? Si nosotros sentimos de todas maneras que ha habido alguna vulneración en el caso de las adjudicaciones simplificadas, recordemos también que tenemos habilitados los mecanismos para la presentación de denuncias ante el OCE para cubrir cualquier irregularidad. Estoy tosiendo, pero no es el COVID. No me quedó claro, a ver, dice, Belli pregunta, no me quedó claro, porque cuando se produce la elevación al OCE, automáticamente el SEACE se detienen las acciones. Luego esperar hasta el pronunciamiento y solo después se pueden continuar las acciones. Claro, ¿qué es lo que no te quedó claro, Belli? Eso es exactamente lo que pasa. Postor presenta consultas y observaciones.
entidad contesta con el pliego y además con las bases integradas. Una vez que presentas las bases integradas, el postor puede presentar, o el participante puede presentar elevación de consultas y observaciones ante el OCE. Cuando solicita esa elevación, el proceso se suspende y ya no pasa nada hasta que el OCE publique las bases integradas definitivas. Eso es lo que sucede. ¿Ya? Correcto. No sé si está, Bellis, ¿te quedó claro? Esperemos que sí, Bellis. Si no, por favor, me lo hace saber. Claro, sí se toma su tiempo, pero no como se tomaba antes. Antes demoraban mucho más con este tema de la integración de bases, porque imagínense, tenían que volver a declarar nulo todo. En cambio ahora lo van a elevar todo para que el OCE de una vez se pronuncie y ya no estar en ese tema de que el OCE tenga que pedirle a la entidad que integre sus bases correctamente y luego volver a corregirlas otra vez, ¿sí? En efecto, sí va a tomar su tiempo, pues, ¿no? Además, estamos hablando de procedimientos de concurso y de licitación pública, donde el plazo mínimo entre convocatoria y presentación de ofertas son mínimo 22 días. De por sí ya ese proceso es largo, ¿no? Muy bien. Además, también, en el caso de las consultas y observaciones, no estamos en el tema, pero hay también el hecho de que no se pueden presentar consultas y observaciones de manera maliciosa, que lo único que quieran es retrasar el procedimiento, ¿no? Eso está sancionado o está vetado también por el OCE, ¿no? Muy bien, entonces así tenemos el principio de igualdad, ¿correcto? Principio de igualdad, entonces, el derecho constitucional es a ser considerados iguales entre todos, pero en la norma de contrataciones se aplica no discriminando a los postores al momento de elaborar los requerimientos técnicos mínimos y las bases, y además, por ejemplo, cuando hablamos de temas de subsanación flexible, es decir, para la subsanación dependiendo de la circunstancia en cada caso en concreto. Ese es entonces el principio de igualdad de trato. Tenemos el principio de equidad. Este es un principio muy bonito, un principio muy, muy interesante, porque este principio de equidad señala que las prestaciones y derechos de las partes, ¿quiénes son las partes en un contrato? Perfecto, Aldo. Entidad y contratista, ¿no es cierto? Esas son las partes exactamente. Entonces, fíjese que este principio señala que las prestaciones y derechos, ¿cuáles son las prestaciones y derechos de las partes? ¿Cuál es la prestación del contratista? Entregar los bienes. ¿Cuál es el derecho del contratista? Recibir el pago, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cuál es el derecho de la entidad? Recibir los bienes. ¿Cuál es la prestación o cuál es la obligación de la entidad? Pagar los bienes. ¿Correcto? Así es. Este tema de las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relación de equidad, de equivalencia y proporcionalidad, ¿ok? Sin perjuicio de las facultades que le corresponden al Estado en gestión, alegando el interés general. ¿Ya? Ese es el principio de equidad, entonces, ¿no es cierto? Que la relación de las partes, las prestaciones y obligaciones de las partes deben ser congruentes, deben ser razonables y guardar relación de equivalencia. ¿A qué se refiere? Que las partes deben tener esa relación de equivalencia. No es que la entidad pueda tener prerrogativas mayores o el contratista, ¿verdad? Ambos deben mantenerse en una relación de equivalencia, sin perjuicio de que existen algunas actuaciones que le corresponden a la entidad por el hecho de ser entidad. Por ejemplo, ¿cuál sería una excepción a este principio de equidad? La excepción, por ejemplo, al principio de igualdad, de equidad, perdón, es el hecho de que la entidad pública pueda, a discreción suya, ordenar prestaciones adicionales o reducciones.
porque el contratista no puede decidir si es que cumple o no cumple esas prestaciones adicionales, porque simplemente es una liberalidad de la entidad. Si es que la entidad decide que necesita realizar prestación adicional o un adicional al contrato, el contratista debe cumplirlo. Se encuentra en la obligación de cumplir, ¿ya? Entonces, ese es el principio de igualdad, que ambas partes tengan las mismas, la misma relación de equivalencia. Tú como entidad me puedes resolver el contrato, yo también puedo resolverte el contrato. Tú puedes aplicarme de repente alguna penalidad, yo puedo en este caso cobrarte alguna indemnización, ¿sí? El principio de equidad tiene también mucho que ver con el famoso principio de equilibrio económico del contrato, que es decir que el contrato debe mantenerse en un equilibrio perfecto, de forma tal que no sea el contratista quien se beneficie a costa de la pérdida de la entidad, ni que la entidad se beneficie a costa de la pérdida del contratista. Es un principio que va a tener mucho que ver en este tiempo cuando se reactiven todos los servicios o las obras, ¿verdad? Porque, por ejemplo, las entidades van a empezar a solicitar que se implementen protocolos de seguridad, etcétera, que le va a incrementar costos al contratista. El problema va a ser quién va a asumir esos costos. Allí tendremos que hablar del principio de equidad y tendremos también que hablar otro tipo de situaciones para poder solucionar estos problemas, ¿ya? A ver, vamos a leer por aquí algunas preguntas. Dice, a ver, retira para poder ver la pregunta. Alguien me hizo por ahí alguna pregunta, pero no la encuentro. Aldo, deja contestar. Aldo tiene experiencia en logística. Ah, ya, aquí dice Cristian, doctora, en el tema de proporcionalidad respecto a la equidad. ¿Ya? ¿Qué es lo que desea Cristian aquí? Ok, el principio de equidad, como les mencionaba, ¿no? Que la relación de las partes tiene que ser proporcional. En esto lo podemos resumir, por favor. No podría ser posible que yo como entidad me beneficie a costa de la pérdida del contratista. Por ejemplo, que yo le diga al contratista, le pretenda dar obligaciones al contratista mayores a las que él ha asumido, porque estamos hablando de que es una prestación del contratista. Si yo le diga, por ejemplo, contratista, tú me vas a realizar tal servicio, tanta cantidad de servicio, para ello te pido que compres maquinaria nueva, e implementes toda la calidad del servicio y yo te ofrezco que voy a entregarte 100 servicios diarios. Resulta que estamos en la ejecución del contrato y la entidad dice, es que ya no son 100, en realidad te voy a dar 10 nada más mensuales. ¿Sí? Eso, por ejemplo, es un hecho que está afectando al principio de equidad, porque ya no hay una relación proporcional entre lo que tiene, entre la prestación que está recibiendo el contratista, que está realizando el contratista y lo que está recibiendo la entidad. ¿Sí? A eso me refiero con este principio de equidad, que tiene que ver mucho con el equilibrio económico del contrato. Las partes deben guardar, en este caso, una relación proporcional. A eso me refiero. Me agrada entonces que sea conforme. Muy bien, entonces este principio, a diferencia de los otros principios que se aplican, por ejemplo, para el procedimiento de selección, que se aplican para las consultas, para las bases, etcétera, este principio de equidad tiene que ver más con el ámbito de la ejecución de las prestaciones, cuando ya estamos en una ejecución, cuando ya hemos suscrito un contrato, ¿ya? En el tema, como les decía, de las penalidades, por ejemplo, cuando podemos modificar un contrato, etc. Eso es entonces el principio de equidad. Y tenemos el principio de sostenibilidad ambiental y social.
Este principio de sostenibilidad social y ambiental dice, en el diseño y desarrollo de la contratación pública se consideran criterios y prácticas que permitan contribuir tanto a la protección del medio ambiente social como del desarrollo humano. ¿A qué se refiere? Que la entidad debe adoptar medidas que puedan reducir o eliminar consecuencias negativas del actuar humano y que además contribuyan al desarrollo. Por ejemplo, ¿no? Vamos a contratar nosotros el servicio de limpieza. Entonces, en ese servicio de limpieza, yo debo, a través de este principio de sostenibilidad ambiental, requerir que los productos que utilice la empresa que va a brindar el servicio sean productos biodegradables, no tóxicos, que no sean contaminantes, etc. Eso significa poder respetar el principio de sostenibilidad ambiental. Y cuando hablamos del principio de sostenibilidad social, nos referimos a darle oportunidad, en este caso, por ejemplo, al tema social. Incluso hay hay un factor de evaluación, que lo vamos a ver cuando hablemos de los factores, que tiene que ver con este principio de sostenibilidad social. Hay puntaje, por ejemplo, para las empresas que tienen personal con alguna discapacidad, ¿ya? Con alguna discapacidad, correcto, ¿ya? No el ISO, sino con alguna discapacidad. Lo vamos a ver cuando tratemos el tema de los factores de evaluación. Así es una responsabilidad social, ¿no es cierto? Todos queremos limitar o eliminar aquellos impactos que afecten al medio ambiente, etc. Muy bien, eso entonces es el tema del principio de sostenibilidad ambiental y social. Y tenemos un principio que yo creo que este principio fue introducido a la norma de contrataciones después de un hecho bastante sonado de corrupción en las más altas esferas del Estado y que afectó toda la poca credibilidad que quedaba en las contrataciones públicas. ¿No es cierto? ¿A qué caso me refiero? Ustedes estarán muy sabidos de este caso. ¿A qué caso nos referimos? Ah, exactamente, Cristian, al famoso caso Odebrecht, ¿cierto? Este principio realmente, yo creo que después de ese escándalo, después de los escándalos de corrupción de Odebrecht, el legislativo dijo, oye, un ratito, esa norma de contrataciones no está funcionando porque mira todo lo que ha pasado, ¿no? Vamos a agregarle un principio de integridad, que para mí ya era innecesario. No deberíamos necesitar que esté este principio aquí, ¿verdad? Porque tiene que ver con el cumplimiento de valores o por ejemplo con el código de ética de la función pública, ¿cierto? Este principio de integridad, fíjense lo que menciona, que las condiciones de los participantes, ¿quiénes son los partícipes? Dice en cualquier etapa del proceso, o sea, del postor, de los funcionarios de la entidad, cualquiera sea su participación, ¿sí? Está regida por la honestidad y la veracidad, evitando cualquier práctica indebida. La misma que en caso de producirse debe ser comunicada de manera inmediata a las autoridades competentes, ¿correcto? Eso entonces es el principio de integridad que, como bien señala su amigo Cristian, debería ser fáctico, no deberíamos necesitar de que esté escrito, porque de por sí, al momento de asumir una función pública, sabemos que nuestra función pública debe estar orientada a la honestidad y a la veracidad, que son los pilares, o en este caso tienen que ver con el código de ética de la función pública, ¿cierto? Así es. Y sí, tiene que ver, Lucy, con el antisoborno, tiene que ver con este tema, ¿no? Incluso ya con el tema de implementar el principio de integridad, es que se han pedido ahora los ISOs antisobornos, ¿no? También para poder promover de alguna forma que las actuaciones de los que participan en la contratación pública están regidas por la honestidad y la veracidad, ¿no? Este principio, en pocas palabras, dice, oye,
sé honesto y tienes que actuar de una manera aplicada a la veracidad. Todo esto constituye el principio de integridad. Y por si acaso, si tú conoces de una práctica indebida, debes dar cuenta inmediata a las autoridades, por eso dice de manera oportuna, ¿sí? Y además directa, ¿ya? Para eso hay una serie de normas de protección contra los que denuncian, etcétera, ¿no? Así es, ¿ya? Muy bien, ese es el principio de integridad, entonces, y que también tiene que ver con el pacto de integridad, ¿no? En las bases integradas o en las bases del procedimiento de selección, no sé si ustedes han podido ver en las bases estandarizadas, en todas las bases estandarizadas empiezan con un pacto de integridad, ¿no? Donde de por sí las partes pactan y se comprometen a actuar de manera honesta, de no hacer coimas, de no recibir coimas, de no ofrecer dádivas. Dice, no hay que coimas, dádivas, ¿cierto? Así es. Eso entonces es el principio de integridad. Con esto, nosotros hemos terminado el tema de los principios y les he preparado aquí algunos cuantos casos prácticos. Yo sé que a ustedes es una clase que les gusta participar bastante, así es que aquí le estamos dejando unos casitos para resolverlos ahora mismo. ¿Eh? Neisser pregunta, ¿entré? Creo. A ver, Neisser, no entiendo bien tu mensaje. Creo que te faltó completarlo. Mientras vas escribiendo, vamos viendo entonces estos casos prácticos, ¿ya? Y para hacerlo de una forma más dinámica, yo le voy a pedir la participación a alguno de sus compañeros, ¿ya? Por favor, absténganse de contestar la respuesta a aquellos que no sean llamados por su nombre. Vamos a ver entonces, esta pregunta va a ser para Alberto Alfaro. Alberto, mira, escucha el siguiente caso que tú también puedes leerlo allí en la pantalla, ¿no? Dice, al momento de otorgar el cuadro de calificación de las ofertas, los postores advierten que a la empresa A se le ha descalificado por incumplimiento del requerimiento porque supuestamente no ha entregado un catálogo que acredite el cumplimiento de determinados aspectos señalados en las bases. En tanto que a la empresa B sí se le ha considerado que cumple con el requerimiento tomando en cuenta solo una declaración jurada. Con esta conducta, Alberto, ¿el comité de selección habría vulnerado algún principio? Y de ser así, ¿cuál sería el principio, Alberto? O sea, a la empresa A la ha descalificado porque no ha presentado el catálogo, y a la empresa B la ha admitido y ha considerado que cumple solamente con una declaración jurada. Alberto, esperamos tu turno, tu participación, por favor, Alberto. Alberto dice, no, exacto. ¿Cuál es el principio vulnerado entonces? El principio de igualdad de trato. Muy bien. Muy bien. Vamos ahora sí con Neisser. Neisser, la segunda pregunta. En las bases del procedimiento de selección para la compra de camionetas, se estableció la entrega de adelantos, no se estableció la entrega de adelantos al contratista. Sin embargo, para la firma del contrato se incluye una cláusula donde se indica que se le va a otorgar el 15% de adelanto al contratista. Esta conducta del comité vulnera algún principio. ¿Cuál principio crees tú, Neisser, que se estaría vulnerando con esta situación? En las bases no se dijo que se iban a dar un adelanto, pero cuando firman el contrato, sí consignan esta posibilidad de la entrega de adelanto. ¿Qué principio se estaría vulnerando? Neisser. Transparencia, correcto, ¿no es cierto? Transparencia acompañado también con el tema de la integridad. Muy bien, chicos. Vamos al siguiente. El comité de selección convoca un procedimiento de selección, ¿sí? Convoca un procedimiento de selección, pero al momento de registrar las bases se equivoca y considera las bases de otro procedimiento de selección. ¿Qué principio habríamos vulnerado con esta situación?
me equivoco, ¿no? Coloco unas bases, pero eficacia y eficiencia, transparencia, publicidad, ¿no es cierto? Correcto, ¿ya? Esos son los principios que estaría vulnerando. Aquí tenemos un par de casos más. Vamos ok, vamos a verlo ahora. El ministerio, a ver, otro caso más. El ministerio, Los Angelitos, es el ministerio de ustedes, convoca a una adjudicación simplificada para la confección de un informe, estableciendo que aquellos postores cuya fábrica se encuentre ubicada en determinados distritos de Lima obtendrá una bonificación adicional. ¿Esta disposición vulnera algún principio o no? ¿Qué principio? ¿Qué principio vulnera si yo digo ya igualdad de trato? Competencia, Carolina, muy bien. Competencia y libertad de concurrencia. Estoy limitando, estoy restringiendo la competencia. ¿Ya? Entonces es competencia y libertad de concurrencia también. En el caso siguiente, la Municipalidad San Gregorio ha convocado un procedimiento para la compra de llantas, estableciendo como requerimiento que las llantas hayan sido fabricadas con material íntegramente nacional. ¿Vulneramos algún procedimiento? Sí, ¿no es cierto? Los mismos que hemos estado viendo. Concurrencia, competencia, perfecto. Ustedes están, ya les podemos tomar el examen mañana ya. Otro caso. En las bases de un procedimiento para la ejecución de obras, se solicita dentro de los documentos de presentación obligatoria la copia de DNI de todos los accionistas y directores de las empresas postoras. Con esta disposición, Aldo, esta va para ti entonces, Aldo, ya que tus compañeros reclaman que faltas tú. En las bases de un procedimiento para la ejecución de obras, se solicita, dice dentro de los documentos, la número 6 de presentación obligatoria, la copia de los DNI de todos los accionistas y directores de las empresas postoras. ¿Con esta disposición se ha vulnerado algún principio? A ver, dice su compañero Aldo, igualdad de trato. ¿Qué dices, Alberto? ¿Qué dices, Neisser? Lorena, ¿cuál sería el principio que se estaría vulnerando? Competencia, libre concurrencia, ¿no es cierto? Porque estamos exigiéndole un requisito innecesario. ¿Para qué le vamos a pedir a todos los integrantes de esa empresa si no sabemos si es que va a ganar o no va a ganar, ¿no es cierto? Claro, y además porque no sé siquiera si es que esa empresa va a ganar o no, le voy a hacer que saquen copia de todos los integrantes de esa empresa para poder participar. Eso sería un principio que afectaría la libre concurrencia o la competencia. Muy bien. Porque genera costos innecesarios. Tenemos aquí otra. Una entidad convoca la adquisición de estantería metálica de ángulos ranulados, por lo que conforme a lo establecido en las bases integradas, la experiencia puede ser acreditada solo con la venta de este bien. ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿Cuál sería el principio que se estaría vulnerando? La experiencia se va a acreditar solo con la venta de la estantería metálica de ángulos ranurados. Libertad de concurrencia, competencia, ¿verdad? Porque la experiencia puede ser acreditada por las ventas del objeto, de los bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, no únicamente por bienes iguales. Y tenemos aquí el último, en la etapa de presentación de ofertas de una licitación pública para la provisión de instalación de circuito cerrado de videovigilancia, el comité de selección da por admitidas las ofertas de los postores A y del postor B. Se verifica que el postor B, en la presentación de los documentos requeridos referido al monto total de la oferta, esta presenta con 3 decimales. Entonces no hemos hablado todavía de los decimales, pero les adelanto que las ofertas se deben presentar solamente con, muy bien Anaí, con 2 decimales, ¿no es cierto? En este caso entonces, ¿qué principio estaríamos vulnerando? No. A ver, ¿cómo va el caso? Dice que se presentaron 2 ofertas y a las 2 las han admitido.
pero hubo una que ha presentado una oferta económica con decimales mayores a los permitidos por la norma. Entonces, si yo los admitía a los dos, ¿sí? ¿Qué principio habría incurrido? Habría vulnerado el de igualdad de trato, el principio de integridad también, ¿no? Porque, muy bien, integridad, igualdad de trato, transparencia, ¿cierto? Muy bien. Muy bien, chicos. Así es entonces el tema de los principios. Ahora, vemos también, claro, el hecho de que hayan errores en la oferta económica quiere decir que la oferta no se debe admitir en realidad. Ni siquiera llegamos a la descalificación. Cuando hablemos nosotros de evaluación, sabemos que primero es la admisión, luego viene la evaluación, luego la calificación. Y dependiendo del tipo de procedimiento, a veces primero se hace la calificación y luego la evaluación. ¿Por qué son diferentes estas etapas? Porque en la calificación solamente verifico el cumplimiento de los requisitos de calificación, ¿ya? O sea que no entremos a hablar todavía de descalificación. Lo que debería pasar es que la oferta sea no admitida, porque este documento es un documento para la admisión de la oferta, ¿ya? Muy bien. Por eso, en este ejemplo había sido admitido. Lo que debió haber pasado es que no se admita. Eso debió haber pasado, que no debió admitirse esa oferta. Por eso, el comité, al haber admitido esa oferta, ha incumplido o ha vulnerado los principios de igualdad, ha vulnerado el principio de integridad, ¿cierto? Porque está admitiendo una oferta que no debió admitir. Muy bien. Otros documentos o normas que sirven también como pilares y que son de obligatorio cumplimiento para para los casos de la norma de contrataciones. Tenemos documentos estandarizados, es decir, las bases estandarizadas. A veces, incluso las bases estandarizadas tienen muchas disposiciones pequeñitas en los pies de páginas que a veces ni siquiera son tomados en cuenta y que sin embargo son muy importantes y que podrían acarrear nulidades futuras del procedimiento de selección. Tenemos también las opiniones, ¿verdad?, que son emitidas por la Dirección Técnico Normativo, que ayudan a entender o clarificar algunos aspectos de la norma. Tenemos los acuerdos de sala también, y estos acuerdos de sala plena que pueden convertirse en precedentes de observancia obligatoria. Tenemos también las resoluciones del Tribunal de Contrataciones, los pronunciamientos y las diversas directivas. Todos estos documentos debemos tenerlos en cuenta al momento de realizar nuestras actuaciones en el marco de la normativa de contratación pública. Su compañero Jorge menciona, debería haber un principio ligado al postcontrato para salvaguardar la adquisición. El principio del postcontrato podría ser el principio de equidad y el principio de honestidad también, o de integridad y el principio de equidad que se aplican a lo largo de todo. Es más, todos los principios se aplican a lo largo de la contratación, ¿no? O sea, en especial la equidad y el tema de la integridad. ¿Qué otro principio también se aplica, digamos, durante todo el procedimiento de selección? La transparencia, bueno, el momento de elaborar las bases, ¿cierto? La publicidad, etc. Dice, su compañero Guillermo dice, consulta, una opinión del año 2015 puede ser válida en alguna actuación actual sabiendo que se enmarcaba en una ley y ahora ya no está vigente. Depende, va a depender mucho de, por ejemplo, si es que ese artículo ha sido modificado o no, porque recordemos que la norma de contrataciones recoge muchos artículos de la norma anterior. Entonces puede ser que encontremos una opinión del año 2015, pero que sin embargo actualmente estemos en la vigencia de otra norma, pero que ese artículo no ha sido modificado y por lo tanto la interpretación va a seguir siendo la misma. Así es que de eso va a depender. ¿Ya? Muy bien, chicos, entonces tenemos estos otros documentos normativos que sirven también para la toma de decisiones en las actividades relacionadas a la contratación pública. No sé si tienen alguna pregunta.
Su compañero José dice, por ejemplo, lo referente a obras similares es en plena vigencia. Claro, la experiencia, tanto en obras como en servicios y bienes, se debe solicitar una experiencia igual a lo que se está pidiendo o por iguales o similares, ¿no? Correcto. Listo, chicos. Entonces, con esto nosotros hemos terminado este módulo 5. No sé si tienen alguna otra pregunta. De lo contrario, conmigo habríamos terminado esta sesión y nos encontraríamos el día lunes, ¿verdad? Correcto. Su compañera menciona cuál sería el orden de prelación. En realidad no hay un orden de prelación, o sea, porque se entiende que estos documentos no se contradicen entre sí. Entonces no hablamos de un orden de prelación, hablamos de documentos simultáneos que pueden ayudarnos al desarrollar la contratación pública. Eso de que sean similares o que sean iguales, también hay mucho que decir porque a veces hay resoluciones del tribunal de una sala que dicen una cosa y resoluciones de otra sala que dicen por ahí lo contrario o una interpretación distinta, ¿no? Pero se entiende que no son o sea, que no hay un orden de prelación porque en realidad todos deberían apuntar o tener la misma interpretación. Listo, chicos, buenas noches. Gracias, como siempre, por su participación tan activa en las clases. Nos vemos entonces la próxima semana. Muy bien, Anaí, muchas gracias por los deseos para pasar este día de mayo, por el feliz Día de la Madre, gracias. Igual para ustedes, para todas aquellas que sean madres, un feliz día y que pasen pues acompañada de sus hijos en la medida de lo posible, respetando el distanciamiento social. Chao, chicos. Hasta luego.